Bien, hermanos, pues yo voy de regreso. Ahora no tengo tanto tiempo, son alrededor de 35 minutos que me quedan para llegar a mi destino. Digo, el camino ha sido igual de largo como el de ida, pero estoy escuchando algunas informaciones más respecto a nuestro obispo David O'Connell, que fue asesinado el 18 de este mes. Y pues bueno, pero bueno, ahorita me queda así como media hora más o menos para llegar a mi próximo destino. Así que si hay preguntas, vayan levantando la mano. Ok, ya abrí ahí un micrófono. Saben que no puedo ver los nombres, ustedes saben cuando ya les abro el micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas Am, tardes. sí, ayer estaba checando mi página de Face, entonces encuentro am, un, un post que pone un sacerdote conocido. Y sí me gustaría saber su opinión, porque de repente yo me vi tentada a ponerle un comentario, pero bueno, la cosa está en que en ciertas parroquias ya están poniendo este anuncio de la vestimenta modesta. Y entonces ponen muñequitos, caracterizando cuál es lo adecuado y cuál no. Entonces, pensando en que hay personas que, bueno, quizás no han tenido un encuentro con Jesús y apenas se acercan a la iglesia, y a lo mejor pienso que este tipo de, ah, no comentarios, sino de advertencias, por decirlo así, puede ser como un obstáculo, y a lo mejor pueden venir una vez, y de repente ven esto, ya no vuelven a venir, y tomando en cuenta lo que usted nos comparte acerca de, pues, que hay que respetar los procesos, ¿no? Y de que, pues, digo, no estoy a favor tampoco de la vestimenta inmodesta, pero, pues, creo que siempre sí es importante, pues, como que darles ese chance de que poquito a poco vayan concientizando qué es lo adecuado. Pues, sí me gustaría escuchar su opinión. Gracias. Ok. Bueno, con esto, curiosamente, el padre Tomás, al que yo entrevisté sobre, bueno, le hice un par de entrevistas sobre el fracaso de algunos matrimonios tradicionalistas, o por qué no fracasan algunos matrimonios tradicionalistas, una cosa así le puso. Entonces, él, pues, es alguien que si lo podemos definir, pues sí es más cargado a la parte más conservadora y todo, este, pero lo creo bastante equilibrado, a lo menos en la apertura al diálogo, ¿eh? Entonces, y cuando la apertura al diálogo no solamente es de poder intercambiar puntos distintos, sino capacidad de interiorizar lo que se está diciendo y, y aprender también sobre ello. Y a partir de ello, que fue hace como una semana más o menos, él hizo una publicación, la voy a resumir en el mensaje principal. Los detalles lo pueden ver en su página de Facebook de él. Eh, Él decía de que cuando él era seminarista, una vez entró una muchacha al templo, pues vestida de manera inmodesta. Y entonces lo primero que él hizo, escandalizado, fue a decirle al sacerdote y le dijo, padre, mire esta muchacha, etcétera, quiere que la saque, que le diga que no puede estar así en el templo, vestida así. Y el padre, le dijo, no, ¿sabes qué? No le digas nada, ya ahorita voy. Entonces, este padre va y habla con ella un poco de todo esto y bueno, a grandes rasgos, el padre Tomás dice que esa muchacha no solamente terminó acercándose a la iglesia, sino actualmente es misionera. Entonces, y hace la reflexión, palabras más, palabras menos, el padre Tomás dice, o sea, lo que era como mi integrismo, mi escandalizado y todo eso, que evidentemente no está bien, ¿verdad?
pero creo que cuenta de que la muchacha le dijo al padre que nunca había entrado a una iglesia, pero que sintió algo de meterse, y dice, ¿qué pasaría si lo hubiera sacado? ¿Qué pasaría si lo hubiera regañado? O sea, si no entendió precisamente que ahí tiene que haber un proceso, ¿ah? Entonces, yo en muchos años atrás estaba a favor de esos letreros, precisamente por el fin en sí mismo. Y el fin en sí mismo es evidentemente el decoro en la celebración litúrgica, en ese lugar santo, etcétera. Eso no hay ningún problema. Pero a la larga yo he matizado esa parte en decir, vamos a ver si me sale un poquito la definición. Yo no veo, porque no es ni ponerlos ni quitarlos, sino entender de qué manera se puede acompañar un proceso al tiempo que se va educando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora yo hablo, es decir, ¿qué tipo de letrero? Si es el único letrero, es decir, no se admite a personas así, así, vestidas con minifalda, que ta, eso a mí no me parece ni pastoral ni pedagógico, y ahí sí me parece que puede afectar a las personas que muy apenas se están acercando a la iglesia, ¿eh? Ahora, si eh, se pone un letrero, pero con algo, a lo menos un poco de formación, es decir, dando la razón, porque yo he visto esos letreritos y es, no se permite, y gente que está en cero podría decir, pero ¿por qué o qué? O sea, entonces, eh, si ese letrero tiene algún tipo de catequesis que sea, pues, compasiva respecto a los procesos y todo esto, porque estamos claros, esos letreros precisamente para las personas que generalmente se están acercando o que no están muy maduras en su fe, porque los que están maduros en la fe no necesitan que le pongan ese letrero. Entonces yo creo que esos letreros tienen que estar construidos de acuerdo a ponerse en los zapatos, a ver, una persona que empieza de cero, etcétera, de qué manera yo le explicaría la belleza, ahí yo creo que la palabra clave, la belleza de la modestia. La relación de la modestia con el sentido de lo sagrado, etcétera. Entonces, y ahí pues entrará la creatividad y todo eso, ¿ah? Eh, Otra cosa es ahí no sé, creo que no aplicaría en todas las situaciones, pero me recuerdo el padre Willy, puertorriqueño, que tengo algunas charlas cuando fue a la parroquia en la que yo estaba sirviendo y que me permitió grabar esas charlas de él. Ahí en una de las charlas él menciona que en Puerto Rico hay un café o un restaurante, una cosa así, que, que es de muy de etiqueta, muy caro y todo, dice caro, 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 pero tienen un tipo de protocolo. Solamente, por ejemplo, en caso de los varones, es gente con saco. O sea, no aceptan, por mucho que tengas dinero para pagar la cuenta, no aceptan personas que no estén con saco. Entonces dice, evidentemente, es un negocio y también se podría haber mermado sus ingresos si se ponen demasiado rígidos con eso. Entonces, ¿qué hicieron? Siguen no aceptando personas que entran al restaurante sin saco, pero tienen como un vestibular, una cosa de estas de donde, en donde hay sacos. Entonces, no trae saco, no hay problema, aquí le prestamos uno. El punto está en que se ponga el saco. Entonces, eh, yo creo que tendría que analizarse la realidad, pero bueno, pues, porque inclusive yo pienso en que muchas veces no es, vamos a decir, una cuestión de querer ser inmodesto, inclusive personas que saben en el vestir modestamente, pero no sé, yo quiero pensar en alguien que a la misa que va, sobre todo entre semana y todo eso, es
está así al ras de salir de su actividad física, o sea, es deportista y todo esto. Entonces, pues no te va a llegar así con la ropa más decente posible, ¿no? O sea, eh, chance ni bañado, ¿no? O sea, yo creo que a veces uno tendría que como a ver con más amplitud, ¿no? Y no es como muchos de una manera facilista dicen, no, es que tú relativizas. No, la relativizo. Es que las circunstancias son muy variadas. Entonces, acá la cosa es de que más bien tú sí tienes una opción muy rígida, en vez de decir, o sea, evidentemente el rígido es muy cómodo. ¿Por qué? Porque no tiene que pensar de qué manera la norma o la regla que está correcta se respeta, pero al mismo tiempo que no sea de una restricción que aparte, que aleje, que excluya, sino que se diga la norma y al mismo tiempo haya algo que ayude a la persona a enamorarse de la norma, porque yo lo estoy repitiendo muchas veces, la norma por la norma tampoco es virtud, ¿no? La norma por la norma tampoco es virtud. Y, y, y en ese sentido se puede caer en un tipo de fariseísmo, ¿no? Entonces, como dice el Señor, o sea, nada más lavan la copa por fuera, ¿va? O sepulcros blanqueados, muy limpios por fuera y llenos de podredumbre por dentro, ¿va? Entonces, se tiene que descubrir el espíritu de la norma, el espíritu de la regla, y ese espíritu, si está verdaderamente impregnado de caridad, me dará la creatividad necesaria para poder decir, ok, no echamos atrás, no disolvimos la norma, la regla. ¿Por qué? Porque es necesaria. Pero la pregunta de los 500,000, ¿de qué manera la gente puede irla digiriendo? Y yo dudo mucho que la manera de digerir normas y reglas, sobre todo por personas que tienen nulo acompañamiento de fe y todo esto, sea con mandatos así rígidos. Entonces, más aún, habrá alguno que sí pueda modificarse a través de lo rígido y todo eso, pero muy probablemente él se va a comportar así con los demás conversos, con la misma rigidez con la que trataron. Nunca ha sido como lo más pedagógico esto, eh, pero bueno, hay de casos a casos, pero en general, yo no estoy en contra de esos letreros, sí están formados con una forma pastoral que ayude a no solamente informar de una norma y de una consecuencia si no respeta la norma, sino de poder hacer entender de por qué esa norma, de dónde viene esa norma, y de que si cuesta al principio obedecerlo, pues mira, aquí te tenemos un saquito, ¿va? O algo, pero que se vea que te interesa más que el cumplimiento de la norma, que la persona asuma la norma en su espíritu, que es donde verdaderamente va a haber virtud. Si no, de lo demás es un tipo de legalismo, es un tipo de rubricismo, y eso termina tarde o temprano en un tipo de fariseísmo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Ah, Gracias. no, de que si hay más preguntas, vayan levantando la manita. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Sí, mira que mi pregunta es sobre el velo. Yo en una ocasión leí que el velo blanco lo llevaban las personas, bueno, las mujeres que no estaban casadas. Casadas. Ajá, y el velo negro lo llevaban las mujeres casadas, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ahorita en la actualidad, ¿se tiene que usar igual o ya se puede usar o sea, aunque uno esté casado, el blanco, o mejor seguir el orden como está sobre lo del velo? Ya. Ok. Pues yo diría que hay que preguntarle al sacerdote propiamente de la parroquia, sobre todo si es una parroquia que lo motiva, para ver qué es la norma que se llevan, porque no sé, desconozco si hay un protocolo estricto que no se puede modificar. Yo a lo menos, bueno, yo acabo de venir a la misa en donde en el templo sí una gran parte tenía velo y la inmensa mayoría era blanco. Dudo,
porque había señoras, o a menos que sean señoras que, bueno, señoritas de edad que nunca se casaron, no sé. Entonces, yo personalmente no veo tanto problema en el hecho del color. O sea, si me preguntaban a mí, no veo tanto problema en la cuestión del color. Eh, yo creo que es más el hecho del significado de tenerlo y lo que implica el velo. Por ahí tengo algunos videos también hablando de eso. Pero del color no el único problema que podría poner en un velo es que si fuera un color así verdaderamente llamativo, no sé, fosforescente, porque pues la vía es esa discreción, ¿verdad? Esa modestia. Y pues si es un velo demasiado llamativo, pues no ayuda mucho, ¿no? Para el fin. En este sentido, no. Yo personalmente no veo el problema. Además, que ya también lo he mencionado, eh, el color negro mm, sí era más como para las casadas, pero también el color negro es cuestión de difuntos. Entonces, ¿cómo saber si una señora que lleva negro es porque es viuda o porque es casada? Este, o porque se le murió su papá y es soltera, pero pues usa el velo negro. Entonces, en Asia, el luto es blanco, no es negro, es el color del luto. Entonces, las católicas asiáticas deben usar entonces el negro, o sea, al revés, o como. Entonces, yo personalmente no le veo problema a la parte del color, salvo que no sea demasiado llamativo, que realmente distraiga. Ok, entendido. Muchas gracias. Ok, ok, ahí abrí otro micrófono. No puede ver evidentemente los nombres porque tengo que ¿Se me estar escucha? poniendo atención. Sí, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Le hable, Bien, sí, ahora le escucho más bajito. ¿ahora sí? Ahí un poco ¿Ahora? mejor. Ok. Bien, mi pregunta es la siguiente, concisa. En el sacramento de la confesión o reconciliación, por ejemplo, claro, se tiene que cumplir acto de contrición, estar arrepentido sinceramente, propósito de enmienda, ¿no? Y cumplir la penitencia. ¿Qué sucede en el caso de que, por ejemplo, un sacerdote se olvida de dar la penitencia? El penitente le dice, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un caso hipotético, X. Padre, ¿me podría dar la penitencia, por favor? Y el padre le dice, bueno, todos los días tienes que hacer esto, o esto y esto, todos los días. Esa es tu penitencia. Es válido porque sería como quien dice una penitencia, no eterna, pero evidentemente una penitencia pues perenne, ¿no? Permanente. Y tenía yo entendido de que para que se consolide el perdón, sin tratar de ser rígido, obviamente, se tiene que cumplir la penitencia que se da. En este caso sería como una penitencia constante, constante. En este caso la absolución es válida o no es válida. Yo tengo entendido que sí es válida, pero mi pregunta va más por el lado de la penitencia que se dice que tiene que ser a diario y no da un término, no da un fin. Esa es mi pregunta. Ahí tengo ciertas dudas. Ok. Muchas gracias. Vale. Sí, bueno, primero, el punto de la penitencia en este sentido es una cuestión medicinal, ¿no? Es el paso del sacramento que apunta al elemento de reparación de la consecuencia de mi pecado, ¿no? Entonces, si no dejara penitencia, en teoría de todos modos, a mí no se me exime que trabaje por reparar las consecuencias de los pecados que acabo de confesar. Y las penitencias que da el sacerdote, en teoría tendrían que estar orientadas a eso. ¿Eh? Ahora, pues evidentemente hay pecados en donde la reparación requiere más tiempo, algunos ni siquiera se pueden hacer totalmente y se deja la misericordia de Dios, uno hace lo que puede, ¿verdad? O sea, pero hay pecados que la consecuencia es irreparable. Entonces, pues puede ponerse algún otro tipo de penitencia, etcétera.
Pero sí, ciertamente yo no creo que el hecho de que no pongan un límite, uno tenga que llenarse de escrúpulos, decir, bueno, es que nunca la voy a terminar o qué. No, yo creo que ahí entra un poquito el sentido común, ¿no? De que uno lo está haciendo y listo, ¿no? Ahora tampoco hay que ver la penitencia simplemente como bajo la norma, es decir, ok, me dijo 3 Padres Nuestros y listo, los termino y que muchas veces a mí me dejan decir, me dicen, rezo un misterio del rosario. Yo no rezo todo el rosario, los 5 misterios. O sea, creo que hay que cumplirla, pero sí hay que quitar la cuestión del escrúpulo y ver el sentido espiritual de la penitencia, ¿no? Educarse en el hecho de la penitencia, ¿no? Porque uno puede estar cumpliendo la penitencia que le dejan, pero no en el espíritu propio de la penitencia. Y Ah, evidentemente vale más el hecho del espíritu de la penitencia que la penitencia en sí misma, ¿no? Entonces, correcto. es lo que yo podría decir. En todo caso, se quiere decir que la penitencia sí es válida y la confesión también, No, claro, evidentemente, sí, sí, sí. claro. No, no Sí, haría de hecho, falta confesarse de nuevo ni nada que ver, ¿no? no, pues, o sea, yo no veo alguna falta en que si uno no cumple la penitencia, si le pusieron la penitencia y no la cumple, ahí sí en la próxima confesión hay que decirlo. Pero en Claro, estas claro, mi penitencias duda era, que no tienen un punto determinado de tiempo, yo creo que ahí el sentido común me dice que, pues bueno, la hago porque aunque repito, aunque me hubieran dicho, pues mira, no sé, por este pecado, hace esta penitencia, no sé, un o- rezo del rosario y todo eso. po- O por, sea, por mi decir, espíritu, disculpe, si disculpe me que le permite corte. terminar, Ah, sí, si me sí, ok, permite. ok, ok, ok. Entonces, si está una penitencia bajo un tipo de rezo y yo sé que mi conciencia, sin una conciencia escrupulosa, sin embargo, yo creo que tendría que orar más de lo que me han dejado. ¿Por qué? Porque pues yo sé que mi pecado tiene una especial gravedad o hacer algo para reparar, aunque no me lo diga el sacerdote, yo lo hago. Por eso estoy hablando de el espíritu de la penitencia. O sea, no podemos estar encajonando el sacramento en decir, bueno, me dijo un rosario y listo, hasta ahí. Pero yo hasta qué punto, por eso yo pondría más atención al primer paso de la confesión, que es más que de la confesión, del sacramento de la reconciliación, que es el examen de conciencia. O sea, porque cuando uno hace un bien examen de conciencia, después uno se arrepiente bien, se propone no caer otra vez y se confiesa y el sacerdote puede decir, no, eso no estás exagerando, no, pero yo hice un buen examen de conciencia y sé que no estoy haciendo escrupuloso y todo eso. Y también, en el momento, si me da penitencia chiquita, grandota, no me da penitencia y todo eso, yo no dependo de eso. Yo sé que tengo que hacer penitencia por mis pecados. O sea, yo lo que siempre le estoy diciendo es de que las prácticas sacramentales, sacramentales de sacramentos y sacramentales de sacramentales, este, hay que descubrir el espíritu del sacramento y el espíritu del sacramental, porque si no, uno corre el riesgo de estar actuando pues bajo una lógica farisaica de cumplimiento nada más. Y lo que realmente convierte al alma es esa apertura a una conversión más profunda de la gracia que uno recibe en el sacramento y eso tiene que ver en una actitud. Entonces yo no puedo estar midiendo las cosas como en 2 Padres Nuestros, 3 Padres Nuestros. Puede ser un Padre Nuestro, pero verdaderamente en el espíritu, conectado con el sacramento, con la parte penitencial, etcétera, etcétera. Eso es lo que me refiero yo. Correcto, te entendí completamente. Muchas gracias por la ayuda, Cristian. Ok, no hay de qué. Cristian, disculpa que una última, no tiene nada que ver con esto, y no sé si viene al tema. No sé si tendrías planeado hacer una Le entrevista con escucho él. todavía muy bajito. No sé si podría usted en programas futuros por YouTube hacer entrevistas a mi compatriota Dante Urbina o a tu compatriota Plasencia. No sé si los conoces a los dos, creo que a Urbina sí, porque sería Eh, interesante una entrevista entre ustedes.
Ya, hacer una es al idea. revés. Al que conozco más es a José. Con José, de hecho, teníamos agendado algo, pero un poquito antes del debate de Will Graham, precisamente porque yo estaba viendo de cómo los protestantes, en el caso, por ejemplo, de este pastor Will Graham, eh, para parte de premisas, bueno, ellos tienen una gran deficiencia a nivel filosófica, no digo que todos, ¿no? Porque está el otro, este otro protestante, un argentino, se me fue el nombre, Ramos, él sabe filosofía, entonces, pero en general el protestante no es formado en cuestiones filosóficas, entonces uno escucha, por ejemplo, a Will, y está escuchando a Will Jonathan Graham, Ramos. Ya. sí, Jonathan Ramos, él sí sabe filosofía, entonces, más allá de que si está de acuerdo o no de acuerdo, tiene principios filosóficos, nadie puede negarlo, les caiga bien o les caiga mal, tiene principios filosóficos y razonamiento filosófico. Entonces, pero en general el protestante no tiene esa formación. Entonces, por ejemplo, para cuestiones del purgatorio, la intercesión de los santos, la Eucaristía, y está escuchando cosas de Will Graham, que yo digo, debe aprender un poquito de filosofía y con eso se entera, porque no sabe ni lo que es materia, forma, potencia, acto. Son conceptos filosóficos que pues se ve que pues, no tiene conocimiento en eso. Y si no conoce eso, muchas de las doctrinas católicas simplemente no las va a entender. Entonces yo lo que le decía a Plasencia, a José, que podemos hacer una entrevista sobre lo que los protestantes creen que los católicos creemos. No lo que creemos, lo que ellos creen que creemos. Porque esto decía Fulton Sheen, ¿verdad? También decía el arzobispo Fulton Sheen. Conozco pocos que odian a la Iglesia Católica, pero conozco muchos que odian lo que ellos creen que es la Iglesia Católica. Entonces, pero no se vio prudente hacerlo hasta después del debate con Will Graham, porque al hacerlo, él quizás se haya creído que como una indirecta o alguna cosa de estas. Yo a Will Graham también se le he propuesto, pero no sé, no ha respondido. Eh, el, y ya después se ha ido. Luego yo le hice una llamada por teléfono después de un diálogo que Ramos tuvo con Jonathan Ramos. No el debate que tuvo hace tiempo, sino uno reciente de un diálogo. Y hubo un elemento que yo le quería comentar a José sobre cómo se pudiera responder una duda que tenía Ramos. Pero ya no me contestó y ya se han pasado los días. Pero con complacencia, tarde o temprano no creo que haya problema en hacer algo. Nos llevamos bien y nos comunicamos bien, ¿no? Entonces, pero con Dante es cuestión de él, porque con Dante yo ya le propuse, hace mucho tiempo les propuse una entrevista sobre la doctrina social de la Iglesia y no había contestado. Y luego le propuse una cuestión de lo de las criptomonedas, sabiendo que la materia de él es economía, pero que él es muy bueno también en la cuestión de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, y ahí sí me respondió que está ocupado y se lo creo, ¿verdad? Porque es una persona muy ocupada, pero pues seguía dándole entrevistas a otros, ¿verdad? Entonces, creo que hizo un intento más y entonces a mí me queda claro que él no quiere tener alguna entrevista conmigo y es totalmente respetable, ¿verdad? Las razones no las sé. Por el grupo de amistades de él, me vuelo, porque dentro de una de las amistades de él tengo un troll, un hater, que ya lo tuve que bloquear, sumamente virulento, agresivo, y que me reservo el nombre. Entonces, me imagino que algo le habrán dicho y él, pero bueno, él nunca ha tenido un diálogo ni en privado, y mucho menos en público personalmente. O sea, en ese sentido yo no lo conozco personalmente. Entonces, le reconozco muchas cosas buenas, hay otras cosas que yo no estoy de acuerdo con él. De hecho, tengo pendiente un video sobre mi punto de vista
sobre lo del debate que tuvo recientemente con este otro protestante, se me fue el nombre del otro, uno que creo que trae pintado el cabello, me parece, de rubio, sobre los deuterocanónicos. Entonces, pero bueno, eso lo tengo pendiente. Pero en general, Con Néstor Díaz, ¿no? ese hermano ya. Entonces, evidentemente, o sea, yo creo que lo ganó por mucho Dante, pero sí hay otras cosas que veo, porque llegué a ver también algunas reacciones de ese debate de otros, de generalmente amistades de Dante, y me parece que son muy parciales. O sea, no se atreven a mencionar cosas que Dante me parece que no están bien. Entonces, inclusive le recriminan a este protestante un tipo de comportamiento que también Dante tuvo. Y acá, y no tengo nada personal, o sea, es una cuestión de objetiva. Mismo yo he sido crítico cuando yo también he tenido ese tipo de actitudes. Entonces, sí creo que al grupo que le rodea, no digo que todos, porque sé que uno de ellos es Plasencia, ¿va? Con Plasencia yo me he manejado con mucha, me parece una persona sumamente decente. La manera de ser apologética me parece que es de los mejores porque lo hace con serenidad, con firmeza, etcétera, pero pues no es como le llaman los carroteros, ¿verdad? Entonces, eh, pero muchos del círculo de Dante, si uno no le rinde pleitesía a Dante, pues uno se los monta de enemigos, ¿no? Y no sé si por eso Dante no se quiere meter conmigo, ¿no? Tendrá sus razones. Digo, con la que me pisen tengo de sobra, así que no lo tomo personal, ¿no? Entonces yo ya no insistiré más con Dante, porque te digo, han sido como unos 3 intentos y no ha sido posible. Así que, pero con Plasencia sí, yo creo que dentro de no mucho podremos hacer algo, ¿no? Con Ok, Plasencia. Cristian. ¿Ok? Sería genial una entrevista entre el señor Plasencia y tú, ¿no? Y poder Sí, no, con él para no los... tiene problema. La última Sí, vez, pues sí, no me contestó y ya no me regresó la llamada, pero pues como a mí tantas veces que se me pasa, ¿no? Pero sí, sí, y si hay algo, yo creo que Plasencia sí tiene la franqueza de poder decírmelo, ¿no? De hecho, en privado hemos hablado y hay cosas que no estamos de acuerdo, el uno al otro. Igual en Facebook ha habido en el pasado algunas cosas que no estamos de acuerdo, pero pues somos adultos, pues. O sea, que si nos vamos a estar relacionando solamente con los de nuestro gremio, pues bueno, ese es mi punto con los dos extremos, ¿verdad? Entonces, los más conservadores o tradicionalistas y los más progresistas, solamente entre ellos se entrevistan, entre ellos se hablan, son un clan, son como y yo no estoy dispuesto a registrarme en alguno de los dos grupos, ¿no? Porque yo prefiero querer buscar lo bueno y bello verdadero que tienen los dos puntos. Yo no tengo problema en esa parte. Encuentro pasos de Dios tanto en los progresistas como en los tradicionalistas. Entonces, y, y me quiero manejar como decía San Pablo. Examínenlo todo y quédense con lo bueno, ¿no? Bueno, pues excelente. Muchas listo. gracias, Cristian. Gracias. No hay que. Dios te bendiga. Ya ahí abrí otro micrófono. ¿Ya ahora me escucha? Ahí le escucho mejor. Ya. Mi pregunta es, tengo mi suegra, yo trato de tener paciencia con ella porque es muy, muy especial la señora. Una persona que se cree la perfecta, se cree que tiene la razón en todo, nadie le puede contradecir hasta. Como me hace un poco difícil estar con mi novio, ella busca como sea, separarnos. Ella pedí ayuda al sacerdote, fue a hablar y me dice, hermano, tienes que tener paciencia, no entiendes, se quiere tener la razón. Y en eso yo hablo también con mi novio y él me dice, Emma, tenemos que orar porque no es ella, es el enemigo. Y yo digo, ¿cómo puede ser el enemigo si la señora está con las cosas de Dios, conoce de Dios, escucha las charlas del Padre, tenemos charlas? ¿Cómo puede ser tanto así? No creo. Y ahí está mi duda. ¿Es esto? ¿Tendrá algún espíritu malo para que se porte tan así? Ok, pero quiero ver un poquito el contexto.
es la suegra de su novio, no de su esposo. No, es mi novio todavía, Ok, no, no es mi pero, esposo. pero ¿cómo interactúa con ella? O sea, ¿tiene que estar visitándola o cómo es? Ya, ¿cómo se llama? Ella, vive lejos y por vacaciones viene acá a la ciudad, algo así. En ese momento mi pareja, mi novio me dice, vamos a ver a mi mamá. Y yo normal, vamos, no hay problema. Que le pido a Dios fuerza para que me ayude, porque sé que tiene un carácter muy especial la señora. O sea, no te maltrata, no te dice palabras, sino con su mirada o sus acciones ya te hace que decir que no te quiere ver. Entonces yo trato de respirar y va cuando me dice vamos a visitarla y ya pues la señora te cierra la puerta en la cara, se porta mal y yo digo, pero si la señora no me aporta en mi vida, como yo me duele y me pongo a llorar. Porque a Ya, mí me han enseñado que tienes que estar con personas que te aportan en tu vida, algo claro, así, no personas que no, que te van a retroceder. Y la señora es así, rencorosa, vengativa, se le nota. ya. Pero usted con su, no, o sea, viven separados, ustedes. No, con mi novio vivimos juntos. No estamos casados, pero estamos viviendo juntos, en cuartos separados. Él vive en el primer piso, yo en el segundo. Él se alejó de su mamá por el tema de que es bien conflictiva. Su mamá y su hermana van peleando y eso le afecta a su salud. Él es una persona con discapacidad. Por eso se vino acá a vivir a mi casa y como es buena persona, es creyente de Dios, está con las cosas de Dios, mi papá la aceptó y queremos casarnos. Ok, sí, ya, él ya me habló una vez. Ah, Sí, ya, ya, él es. sí, sí, yo ya le respondí esa parte, ya. Aunque ciertamente estoy viniendo desde otra perspectiva. Sí, yo personalmente, o sea, lo que le dije es de que él es adulto, y tiene que estar tomando sus decisiones, ¿verdad? Pero eso sí, que se haga responsable de sus propias decisiones. Que al rato, si las decisiones no se tornan bien, no vaya, pues ahora sí que lloriqueando con mamá, ¿verdad? O sea, sino que tome su responsabilidad, ¿verdad? Sí, sus decisiones. Entonces, aquí el problema está en que ciertamente él puede hacer algo, pero no puede hacer tanto que no son esposos. Porque objetivamente hablando, eh, no se trata de quién es más importante que el otro, ¿eh? Pero objetivamente hablando, él todavía le debe más a su mamá que a usted, porque usted no es su esposo. Entonces, en ese sentido, su mamá todavía puede estar en primer lugar por encima de usted. Una vez casados, ahí sí, no puede ser que él tenga ni a su mamá ni a otra mujer por encima de usted. Bueno, salvo la Virgen, ¿no? Pero entonces, yo por eso le mencioné, si realmente la relación de noviazgo va en serio y todo esto, pues, ¿qué esperan para casarse? ¿Eh? O sea, den el paso. Porque también yo le mencioné que no me parece prudente que él esté viviendo, digo, qué bueno que estén viviendo en castidad, de separados y todo eso, pero pero, pero finalmente no es lo más prudente que él esté viviendo permanentemente en la casa donde está usted también, ¿no? Entonces, creo que eso también va a traer ciertas confusiones en la misma relación. Entonces, yo creo que tienen que enfocarse más que él en su mamá y usted en su suegra, en arreglar para dónde va la relación de ustedes. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, con o sin su suegra, él con o sin su mamá, tendrán que hacer una decisión si verdaderamente llevan a serio la relación que están teniendo. Entonces, esa es la primera cosa. El problema principal, yo no veo que sea la señora. El problema principal es lo que ustedes están forjando, porque ustedes son libres, son adultos, y ustedes si quisieran estar tomando ya la decisión de casarse y hacer lo que sea necesario, lo podrían estar haciendo. O a menos de que esté habiendo un impedimento realmente fuerte. Entonces, no vaya a ser que ustedes estén, lo que se llama en psicología, proyectándose con esta señora. Es decir, lo que ustedes no resuelven entre ustedes, pues el problema es la mamá, el problema es la suegra. No,
O sea, ustedes tienen que, si quieren realmente hacer la vida juntos, pues vayan dando los pasos con seriedad y responsabilidad. Y eso irá tarde que temprano acondicionando la cosa, ¿va? La situación, poco a poco. ¿Va? ¿Por qué? Porque ya, quiera o no, la señora va a entender que son esposos, punto. Y están bajo el sacramento. Eso por un lado. Por otro lado, sí, lo que yo le explicaba a él es de que hay una cuestión no justificable de que ella tenga ese comportamiento, pero sí entendible. No justificable, pero sí entendible. O sea, hay razones para entender a la señora. La señora no lo tiene ya a él. La señora, según él me contaba, pues básicamente también fue algo conflictivo su relación con su esposo, ¿va? Con el papá de su novio. Y eso, de antemano, muchas mujeres terminan llenando esa carencia con los hijos, pero evidentemente poniéndoles una carga afectiva a los hijos que ellos no tendrían que tener. ¿No? Y segundo, siempre las suegras por parte del varón son las más conflictivas porque hay una cuestión natural, hay una relación mujer-hijo, madre e hijo, y que él, al estar haciendo opción por otra mujer, pues entra un celo natural, no justificable. ¿Por qué? Porque pues evidentemente tenemos voluntad y tendremos que formar nuestra voluntad, y si somos personas de fe, mucho más, tendríamos que al contrario, ser gente que aporte a la pareja del hijo, etcétera, ¿va? Entonces, en ese sentido, sí creo que, que no me escandaliza. ¿Por qué? Porque es natural en una mujer que tenga ese comportamiento. No justificable, ¿verdad? Repito. Pero pues sí es natural, ¿verdad? No creo que la solución está en que ustedes estén esperando que ella cambie. Más bien ustedes tienen que ser los que cambien. En el caso de él, le digo, o sea, sí, tener algo de paciencia. Yo no creo necesariamente que tenga que ser una cuestión como de un demonio, un diablo, etcétera. Podría ser, pero la pregunta de los 500,000, ¿él también tendrá alguna cuestión espiritual? ¿Usted tendrá algo espiritual? Si nos revisamos, encontramos, ¿eh? Si nos revisamos a profundidad, encontramos, ¿no? Entonces, por eso digo, tener mucho cuidado de no estarse proyectando psicológicamente y descargando todo en ella. Evidentemente el comportamiento de ella puede ser no plausible, no podrá ser bueno, y menos si, como usted dice, es una persona que alardea de tener fe y todo ese tipo de cosas, pero pues es ahí donde la pregunta es, ¿ustedes tienen fe? Si ella no lo está demostrando, ustedes sí demuéstrenlo. Y demostrarlo es, pues ciertamente tenerle paciencia, pero al mismo tiempo, con mucha caridad, tener que ponerle los frenos necesarios. Pero esos frenos necesarios van a ser muy complicados ponérselos mientras ustedes no sean esposos. Porque en el día de mañana la relación de ustedes no va para ningún lado y se dejan y todo eso, y ya le pusieron frenos a la señora por cosas que de una relación que no fue ni para ningún lado, ¿va? Entonces, si van a ponerle algún freno que pueda hacerle frustrarle a la señora, etcétera, con mucha caridad, pero ponerle un alto en ciertos comportamientos y todo eso, mínimo que sea bajo la plataforma ya de un matrimonio constituido, ¿no? De ahí en más, yo lo que le he dicho a él es vayan a dirección espiritual, porque lo mío simplemente es muy por encimita, porque cada caso es cada caso, yo no sé los contextos, yo no me he escuchado a él, yo ahora le escucho a usted, tendría que objetivamente escuchar a la señora, para dar una recomendación mucho más objetiva, más amplia. Pero pues lo que le digo, si hay algo que le suena con sentido, pues tómelo. Si ve que no le suena, pues déjelo. Pero no puedo decir más allá, ¿no? Porque son casos en donde hay que ver muy bien los contextos y la problemática. ¿Ok? Ok, muchas gracias, bendiciones. Dios le bendiga. Ahí alguien tiene abierto el ¿Sí? micrófono. ¿Se puede hablar o todavía? ¿Cómo? Si se puede hablar o todavía. Sí. Sí. Ah, yo ya había preguntado antes, no sé si es válido poder hacer otra pregunta.
Déjeme ver si no hay otra micrófono o mano levantada para darle prioridad primero a otra persona. No, sí, no hay nadie que la va a dar la mano. La puede hacer, pero repito, se escucha muy bajito. Y a Ah, veces ok, si se lo perdón, pega, se vicia el perdón. sonido. Simplemente hable más fuerte. ¿Ahora sí? Sí. Ahora ya mejor. Ok. Una consulta es directa. ¿Qué opinas, en este caso tu opinión personal, me gustaría saber sobre la crisis del catolicismo en Europa? ¿A qué razones se podría deber, ¿no? Tanto en España, Francia. He visto en un documental que en Francia, por ejemplo, hay iglesias que ya están vacías, en Holanda, la otrora Holanda católica, hay iglesias que incluso la han transformado como en librerías o teatros, si mal no recuerdo, y así. eh, Siempre estoy viendo, o no siempre, pero de cuando en cuando aparecen noticias pues de cadenas de televisión europeas que el catolicismo va bajando. Claro, yo sé que al final pues eh, lo importante es la fe de uno y mantenerse firme, ¿no? No alarmarse, pero de todas maneras como que llama un poco la atención, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Sobre Ya, todo en a qué se debería, ¿no? Si tiene que ver por el avance del protestantismo o por lo económico o, ya, o, o- o no sé, pues podría ser por algún otro tipo de ideología, ¿no? ya. Porque Ok, definitivamente cuando una persona ahonda en el catolicismo, eh, se llega a entender que sí, pues que es la verdad. Al menos yo lo veo así, sin pecar de soberbio, ¿no? Porque es evidente que todo lo que pide la Iglesia Católica es bueno. Yo no le veo nada de malo ahí. De difícil, sí, evidentemente, hay muchas cosas muy difíciles, pero no le veo nada de malo. Entonces yo me imagino una persona con dos dedos de frente que ve que lo que pide la Iglesia Católica, todo es bueno, pues por lógica uno diría, pues esta es la religión, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. ok. Eh, bueno, la pregunta es muy amplia y la verdad que yo no lo tengo pendiente, hacer como un estudio como más profundo. Digo, sé lo básico, ¿ah? En el sentido histórico de elementos que han contribuido a esta situación, ¿no? O sea, han contribuido la parte, por ejemplo, de la mal llamada reforma protestante, ha contribuido la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, este, la Ilustración, o sea, hay periodos históricos, entonces, que muestran que metieron ciertas cuestiones que afectaron. Ahora, yo también soy de los que cree, repito, es que yo no me voy a ir nunca, prefiero no, digo, antes lo hacía, pero veo que es un error, a satanizar completamente, e inclusive, por ejemplo, la Revolución Francesa, inclusive el protestantismo. Pero ese es un mal en sí mismo y todo eso, sí, pero hay elementos en donde Dios permite, quizá no lo deseó, pero lo permitió precisamente para que maduráramos algo en la fe. Yo simplemente planteo ciertas preguntas. Los católicos de este siglo XXI, bueno, desde el siglo XVI que empezó el protestantismo, eh, hubo un avance de la conciencia de la propia fe mejor, pues al día de hoy cada gente se profundiza más. Luego se agarran medias líneas apologéticas violentas y todo eso es otra cosa, pero en general, el hecho de que haya protestantes, el hecho de que estén tocando casas, el hecho de todo eso, a más de un católico, si no estuvieran eso, estuviera bien tranquilito en la hamaca. La crisis que está pasando de fe, bueno, en Francia, muchos musulmanes y todo esto, todo eso, a más de uno le despierta positivamente una reacción, ¿eh? De dar mayor testimonio de la fe católica, no solamente
palabritas, porque ante un crecimiento de población, por ejemplo, de musulmanes, por ejemplo, muy en especial en Francia, Bélgica también, entonces, este, hay algunos que se están quedando con que nos están invadiendo y que los musulmanes y todo eso, mejor, mira, un poquito, los de Occidente tendríamos que tener un poquito, disculpándome la palabra, un poquito de madre y reconocer que tenemos mucho tiempo con aborto, anticoncepción, etcétera. Eso no lo tienen los musulmanes. Entonces, y ahora da la razón que los culpables son los musulmanes que se están comiendo Europa. Cuando, oye, ¿y la autocrítica dónde quedó? Entonces, además, hay un elemento que todavía que es uno de los elementos que necesito profundizar más, pero hay una cuestión de sentido común. La pregunta es, algunos lo ponen en el tiempo de la cristiandad, muy particularmente en la Edad Media, ¿eh? Pero en la Edad Media también había unos huecos respecto a la misma vivencia del Evangelio. Entonces, en la cristiandad todo era verdaderamente cristiano, evangélico. Yo no estoy de acuerdo. Por eso digo que el tema es muy amplio. A lo que voy es, hoy, por ejemplo, hay unos católicos que dentro de la crisis mencionan que el Concilio Vaticano II y que los frutos del Concilio Vaticano II, y esto ya lo he dicho muchas veces, ¿desde cuándo ellos analizan los frutos del Concilio Vaticano II cuando el Concilio Vaticano II ni siquiera está implementado del todo? O sea, ¿de dónde? ¿No? Entonces, para empezar. Entonces, y antes de lo que ellos llaman el modernismo y todo ese tipo de cosas, me supongo que era la fe verdadera, ¿no? Me supongo que era la fe verdadera. Que alguien me explique cómo con esa fe verdadera, porque si hay algo más fuerte que Dios, no. ¿Hay algo más fuerte que la fe verdadera, que está la verdad? ¿Hay algo en contra de la verdad? O sea, la verdad puede ser eliminada, sustituida, vilipendiada, etcétera. Si es verdad, ¿no? Se mantiene firme. ¿Cómo es posible que si en un punto de la historia sí había verdadera fe católica, verdadero cristianismo y todo eso, precisamente hoy estemos en esta crisis? Entonces no era tan firme, por razonamiento natural, lógico, no era tan firme como nosotros creíamos que era. Podríamos decir, bueno, pero era más firme, todavía se la paso. Pero decir que era la panacea, que en los tiempos de la cristiandad era verdaderamente la fe católica reluciente, no, porque también había ayudas políticas. Y en este sentido, a lo que voy, para un poquito resumir, porque el tema es muy amplio, chance y un día hago algún live sobre esto, pero lo que sí creo es lo que el Papa Francisco, por ejemplo, y varios pontífices también, y santos, como Charles de Foucault, han estado analizando, ¿eh? Es decir, o analizaron, porque Charles de Foucault ya falleció, ¿verdad? Pero estamos como estamos, sea porque hayan sido peras o sea hayan sido como manzanas, así estamos. ¿Cómo actuamos en el momento presente ante esta realidad? Y ante esto, sí creo que Dios en su providencia está llevando a la iglesia por un nuevo camino, que en la forma ciertamente es totalmente distinto a los tiempos de la cristiandad. Entonces, por eso se están frustrando mucho, porque algunos quisieran ya inclusive que estuviera nuevamente el cesaropapismo, ¿eh? O el papocesarismo, como lo quieran manejar, ¿va? En donde la iglesia levanta el dedito y le obedezcan los reyes y le obedezcan los gobiernos y le obedezcan. Honestamente, yo creo, me puedo equivocar, creo que no lo veremos más. Benedicto XVI inclusive hablaba de eso, que esas seguridades y esas estructuras que en un tiempo la iglesia tuvo y que fueron buenas en su tiempo y en su contexto, ya no las vamos a tener. La iglesia de Cristo ha de vivir como la del inicio, pequeña, siendo fermento en la masa. Más que poniendo la mano para que se la besen, el mundo, nosotros estarle besando los pies al mundo. ¿Cómo? Entonces, sí, el primero que lo hizo fue Cristo. Lavó los pies y se los besó. No como el beso no es como una cuestión de rendición a la lógica del mundo, no, sino como de saber que mi verdad es tan firme y es tan fuerte que aunque tú estás dominando,
yo tengo capacidad de servir, de amar a eso. Entonces, yo creo que sí se viene una nueva época de la iglesia. Lo lamento por aquellos que están diciendo los tiempos de la cristiandad no van a venir más. Chance y me tapan la boca. Y el día que me tapen la boca, precisamente yo no tengo problema en reconocer que me equivoqué. Yo no tendría. Ellos, los que se manejan como ortodoxos y que la cristiandad y todo eso, a ellos muy pocas veces, por decir, nunca los ves tú pidiendo perdón. Cuando a mí me dicen, pero el mismo Pablo VI dijo que el humo de Satanás se ha infiltrado dentro de la iglesia. Y le digo, como queriendo decir, ya ves, el Concilio Vaticano terrible, estos tiempos nuevos de la iglesia terribles por haberse abierto al mundo y todo ese tipo de cosas. Le digo, ¿cuál terrible? Para mí me parece la confirmación de que esto es de Dios. ¿Por qué? Porque cuántas veces veíamos un papa reconociendo, se nos me metió el diablo por aquí, reconociendo, nos hemos equivocado acá. No, la iglesia era la que no se equivoca nunca. Estoy hablando en cuanto a jerarquía y en cuanto a miembros, porque la iglesia es santa, claro estaba, en cuanto a misterio, ¿eh? Pero ¿cuántas veces nosotros hacíamos un mea culpa? O sea, hasta que no llegaron los protestantes, no se vieron, digo, sí hubo, sobre todo los padres de la iglesia, ¿eh? Pero vamos a decir, como institucionalmente, ya la iglesia como institucional, como la conocemos ahora, que tiene ya un formato de curia y todo esto en el Vaticano, antes no necesariamente está en el Vaticano, ¿eh? Pero bueno, todo este tipo de cosas, ah, pues a mí al menos de entrada, el primero que se me viene es San Juan de Ávila en tiempos del Concilio de Trento. Y uno hay que leer nada más los memoriales de San Juan de Ávila que le manda el Papa. Y yo les he dicho, como les dice, no va a haber renovación de la iglesia en estos tiempos de turbulencias y todo esto, porque no fue turbulencia solamente dogmática. Por los protestantes se unieron a ciertos príncipes, fue política, etcétera. No fue un relato. Entonces, dice, y le viene al Papa, no va a haber renovación de la iglesia si no va a haber primero renovación del clero. Y no hay renovación del clero si el clero no se renueva en la pobreza. Qué curioso, ¿no? En la Edad Media algo decía similar San Francisco de Asís en su tiempo. Es en la pobreza. ¿Cuál es el mensaje de ahorita del Papa Francisco? Esto. Y cuando tú ves que muchos de los que se dicen, no voy a decir el nombre, pero por ejemplo hay un cardenal que tiene muchas cosas buenas, pero él quiere vivir, no sé, en la Edad Media. O sea, cuando va a las misas se pone esa colota así larga, que parece novia. Tú dices, esto en este contexto y con unas finuras, que yo creo que ya son formas que la iglesia se tiene que desprender. Y yo doy gracias a Dios de que Él ha inspirado, porque no me queda de duda que Dios está inspirando esto, sin estar mezclado, o sea, sin dejar de estar mezclado por nuestra miseria, que a veces no es todo de Dios, no es todo Espíritu Santo, va a nuestra carne, y entre ellos los papas y todo eso, en esto estoy claro, pero el Espíritu Santo no me cabe duda de que está soplando por estos vientos. Quiere una nueva presencia de la iglesia en este mundo que estamos viviendo, en donde estamos siendo cada vez más minorías, en donde cada vez, como tú bien dices, templos en Europa se están convirtiendo en bibliotecas, porque es aquí y ahora el tiempo en donde la única que nos va a dejar es ser evangelios vivos, en el momento presente, desbrozando, como diría Charles de Foucault, no tanto dando bibliazos, no está la gente preparada. No estamos viendo frutos en Europa, pues claro, ¿cómo quieres frutos si no están sembrados? No, pero hemos sembrado, sí, pero es que has sembrado en tierra que no has preparado antes. Entonces es semilla que nunca va a dar fruto. Pero desbrozar es dejar de hacer proselitismo en el sentido negativo. Yo sé que el término proselitismo también se puede tomar en positivo, pero proselitismo es decir, es que se nos están yendo, pero no se escandalizan cuando los protestantes nos den en la cara. En Latinoamérica cada vez muchos están siendo protestantes y todo eso, pues que les haga provecho. Están cayendo exactamente en los mismos errores que nosotros como Iglesia Católica caímos. ¿Cuántos protestantes no están con esta mentada teología de la abundancia y todo eso? Me dan ganas de decirle, aprendan de la historia de la Iglesia Católica,
nosotros ya nos hemos dado unos trastazos por andar atrás de los bienes materiales o del poder político y todo eso. Entonces, ellos, los protestantes, se alegran porque ahora sí, ya en Guatemala cada vez estamos ya casi al mismo nivel de la Iglesia Católica. Repito, para el católico que ve la Iglesia Católica como simple institución, como tipo club de fútbol, se nos están yendo miembros. O sea, en este sentido, yo diría que esos católicos se seguirán amargando, porque luego los ves como hablan y todo eso, síganse amargando, síganse, en vez de abrirte a esta renovación que está haciendo Dios en una iglesia con formas que ciertamente no eran las de antes, pero es que no vivimos en los de antes. Hoy estamos en tiempos, me decía un sacerdote que ya tiene su edad, pues no es un anciano, pero ya tiene su edad, me decía, dice, la transformación que estamos teniendo de estos tiempos no se ha visto en la historia. Es brutal. Y a los viejos nos están dejando. O sea, porque ya todo se hace tecnológicamente y todo eso, nosotros no somos muy diestros a esto. O sea, el brinco antes era más orgánico. No sé, el brinco de los caballos a los carros, pues no fue así que todos tenían un carro, poco a poquito, una carreta, etcétera. Y de ahí ya, pues brincar a la parte ay, yo creo que no sé si el, permíteme que, no sé si di vuelta bien. Bueno, pero ahora nomás hay que vender más los dispositivos, los teléfonos. El teléfono que hoy tengo, en 1 año, 2 años, ya es obsoleto. Entonces, este es el mundo que estamos teniendo. ¿Y queremos encajonarlo? No, pero es que la iglesia se tiene que manejar así, es la regla, así es la moral. No estoy diciendo que hay que cambiar la doctrina ni la moral, pero este mundo de aquí no lo está entendiendo. Tenemos que ver que tiene que haber un tiempo de desbrozamiento. Charles de Foucault decía que los frutos de su desbrozamiento con los musulmanes ahí en el desierto en donde estaba, se verían 10 años después de su muerte. O sea, él mismo sabía que no iba a haber los frutos. Él mismo sabía. O sea, aquellos que están añorando ver nuevamente a la Francia católica previa a la Revolución Francesa, pues que se sienten, a ver, o a la España catoliquísima del siglo XVI, pues que se esperen, ahí, que les pongan el ataúd de una vez, ¿no? Porque pues ahí se van a quedar. Entonces, no es fácil, a mí también me ha costado, pero yo sí creo que son tiempos en donde el Señor quiere una iglesia más pobre, una iglesia más sencilla, una iglesia que sea fermento en la masa, que no sea mayoría, que no tenga poder político, que su voz no tenga el peso que antes tenía y que ahora el único peso que vaya a tener es precisamente el evangelio encarnado en carne y hueso, que no necesite dar un bibliazo para que la presencia de Dios resuene, la sola presencia del católico ahí en el trabajo, en la oficina, en donde sea, hasta en los lugares menos cristianos que algunos no se meten para disque no mancharse, etcétera, ahí ser luz, ahí ser sal de la tierra, ahí ser fermento en la masa. Yo personalmente creo en ese proyecto. Si me equivoco, gracias a Dios por creer que la vía es a través de la humildad, pido a Dios que me dé la humildad de reconocer, me equivoqué, ustedes tenían razón. Ahora, no sé si los que son más conservadores, que se creen doctos y todo ese tipo de cosas, si cuando vean los frutos de esta vía a la que está empujando el Espíritu Santo a la iglesia, van a decir, ¿saben qué? Sí, estábamos equivocados. Porque al día de hoy, muy pocas veces, por no decir ninguna, los ves pidiendo disculpas de algo. Los ves pidiendo, haciendo un mea culpa. No, todo su concepción es lo perfecto. Todo, si así estaba bien la iglesia antes, todo era perfecto y todo eso. Bueno, entonces, ahí no se puede hacer mucho. Que ellos sigan por esta, yo sí creo que es por esta otra, ¿no? Como dice el Papa Francisco, caminemos, el Espíritu Santo nos está empujando. Y hay cosas que no son fáciles. ¿Por qué? Porque no se hacían antes sí las cosas. Pero mientras no se afecte el depósito de la fe, y en eso estamos claros, que
que no se puede negociar, pero las formas, todo esto, pues sí, a veces pueden meternos en crisis, pero benditas crisis que nos van a purificar. O sea, la iglesia ha dado más fruto precisamente en tiempos de crisis, las persecuciones. O sea, entonces, sí creo que tiene que haber una docilidad y una humildad para abrirse. Bueno, pues Muchas gracias, bendiciones. no hay de qué. Fíjense, haciendo una analogía con esto que acabo de decir, es básicamente eso. O sea, estaba medio nubladón cuando salí, luego ya empezó a chispear, y luego empieza a llover, luego tormenta con aire y todo eso, luego aguanieve, y luego nieve, y luego nieve con viento, luego otra vez lluvia, etcétera. Como dice el Papa Francisco en una entrevista que dio, dice, así actúa el Espíritu Santo, sacude al principio, y muchos están apanicando, o llenando de pánico, apanicando me salió el Spanglish, se llenan de pánico porque la iglesia nunca ha estado en tanta crisis. Son tiempos de confusión todo eso. Dice, ¿qué hace el Espíritu Santo? No en Pentecostés sacudió, pero después viene la serenidad. Cuidado en que nosotros tengamos una serenidad de mano humana. Esa es artificial. Nos podemos sentir muy seguros, muy tranquilos, se va a venir la tormenta y no van a aguantar. Preferible estar sacudidos, siendo sacudidos, porque cuando llegue el tiempo de la calma, será la calma del Espíritu Santo, no la de las obras humanas. Ok, ahí abrí un micrófono más y es el último micrófono. Cristian, la siguiente pregunta es ¿cómo? Como estoy llegando, trata de ir al grano, ¿ok? Porque estoy casi llegando a mi destino. Ok, es como las personas que son víctimas de un programa de la CIA llamada MK Ultra y que tristemente permea ciertas comunidades católicas. ¿Qué se debe hacer ahí? Pues es un caso muy largo que yo he intentado comunicarte esto, pero vi esta posibilidad, inmediatamente llegué y alcé la mano, pero no sé, hizo con hipnosis, cosas nueva era, manipulación mental, operaciones clandestinas ilegales según la normatividad de cada país. Entonces es un tema muy delicado. Lo menciono acá porque también ha tocado ciertas comunidades de la iglesia en las que yo participaba como laico. Ya. Mira, Dios, suelta el micrófono para que no me haga feedback. Okay. No conozco eso, de que la CIA, el FBI y otros organismos, la KGB, por ejemplo, cuando existía y todo esto, bueno, yo creo que de alguna manera sigue existiendo con otro nombre, ¿no? Pero bueno, todos estos, desde luego, han hecho espionaje, han hecho planes de ingeniería social y todo eso. Pero vuelve lo mismo. Primero mucho de esto es una cuestión secreta. Entonces, yo dudo mucho de aquel que me habla de cuestiones secretas, porque digo, pues secreto, secreto, entonces no es. O sea, ya cuando ya empezamos a la parte conspiranoica, ¿va? Entonces, acá esto yo lo desconozco, ¿va? Pero yo sí me mantendría con un equilibrio de saber que hay ciertas cosas que no me cabe duda que las puede existir en secreto y todo eso, pero no están a nuestras manos y posiblemente no nos vamos a enterar. Con esto de lo del bicho y todo esto y el piquete y todas estas cosas de salud y todo eso, ¿hasta dónde vamos a saber? Quizá en el futuro, como ya después que se abren expedientes y todo ese tipo, sabremos algo, no sé. Acá No, yo repito, si me permites, termina. sí. Entonces, y si suelta el micrófono para que no me haga feedback, para que no me entre ruido por tu micrófono. Entonces, mi punto es, si nos podemos informar y todo eso, yo no digo que no estemos abiertos a informarnos y todo eso, perfecto. Pero al final, a ver, permítanme, déjenme que me tengo que salir acá. Denme una chancecita. Ok. Me tuve que cruzar toda la calle acá.
Al final, yo creo que tenemos que estar de acuerdo en una cosa, que esto es teología católica de siempre, aplicada al demonio, demonología. Una de las primeras herramientas favoritas del demonio se llama distracción. No estén esperando que haya cuestiones grandiosas y que un diablo te salga y te agarre los pies y todo ese tipo de cosas. No, distracción. El diablo gana mucho más que con acciones preternaturales, con distracción. Entonces, si yo me meto mucho en esta cuestión de que si la CIA, que todo eso, yo me tendría que estar preguntando, ¿me estoy distrayendo? Porque posiblemente el tiempo que tendría que estar orando, sirviendo a un pobre, ayudándole a lavar la loza a mis padres, barriendo mi cuarto, estudiando, etcétera, lo estoy gastando en una cosa que puede que sea, sí, muy importante y toda la cosa, pero me está distrayendo de ser fiel en el momento presente. Entonces, ya investigaré si tengo tiempo, porque honestamente te digo, hermano, no te voy a ofender, pero honestamente no me interesa mucho, me interesa el momento presente. Que si luego nos están manipulando y que si nos van a dominar la mente y todo eso, ahí en qué te preocupas. Cualquier cosa que hicieras mal en eso, no tienes culpa, no tienes pecado, porque el pecado tiene que ver pleno conocimiento y pleno consentimiento. Ya darán cuenta si ellos nos están manipulando y si no, si todo ese tipo de cosas. Pero ¿me voy a preocupar yo de eso? No. Que el que se quiera preocupar, adelante. Pero que yo sí le digo que muy probablemente le estará haciendo el juego a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás lo que primero hace es distraer. Tengan mucho cuidado con las cuestiones de distracción, ¿no? Bueno, Cristian, ¿me permites hacer como una pequeña aclaración? tiene que ser breve porque ya llegué. No, pues yo estoy hablando con pacientes psiquiátricos y es un programa que no es como que tiene que ver con el nuevo orden mundial de lo que hablas de todo eso de distracciones, de las vacunas, no, estoy hablando, es más que Eso lo puse todo de como lo que yo ejemplo. soy víctima, de lo que yo soy víctima. Yo soy víctima de este programa y pues en realidad se sufre mucho, porque es tan fuerte el maltrato y el acoso que le hacen los norteamericanos a uno con tal de querer estar en sus planes, por así decirlo, Por eso, que pero, o sea, ya, es que pero te digo, uno sufre demasiado. ya, No es que yo quise buscar eso, yo ni he investigado, sino que con los organismos de mi estado de Colombia, con algunos organismos del estado, Defensoría del Pueblo, con personas de la política, especialmente de ya, centro izquierda o izquierda, pues me han suministrado esta información. Yo creía que yo era un paciente psiquiátrico cuando en realidad no lo soy. Soy víctima de este programa y me querían también hacer electroterapia, me querían hacer cosas que, algo que la Iglesia Católica defiende tanto como los derechos humanos, como el por derecho eso, y el cuidado a las pero personas no, más a ver, vulnerables. te tengo que dejar que te digo Sí, que sí, hágale, ya. Ok, entonces, hágale, Cristian. te respondo, ya, te respondo rápido, nomás suelta el micrófono, Sí, eh, eh, sí, suelta el micrófono para que no me haga, este, eh, o sea, yo mencioné esto del orden mundial y todo ese tipo de cosas para poner un ejemplo de pero cuestiones no de va que por ahí, tú no dices, va bueno, por ahí. Eso es como muy irse hermano, hasta lo escatológico, por así decir. ya, pero hermano, me estás dando la razón, porque no puedes ni siquiera ayudarme a lo que te estoy diciendo. Suelta el micrófono para que no me entre. Y sigues hablando. O sea, lo que me haces decir es que sí estás bastante distraído con esta temática y que estás bastante necio en esto. Eso es lo que me estás dejando saber por el tipo de comportamiento como estamos interactuando aquí. Entonces, o sea, si tú lo que quieres escuchar es un reforzamiento de tu idea, posiblemente no te lo voy a dar. Primero porque ni te conozco, no sé de lo que me estás hablando en su totalidad y todo esto. Lo que yo sí te estoy diciendo es que es responder al Señor aquí en el momento presente. Y el momento presente es tan sencillo como lo que te estoy diciendo. Suelta el micrófono.
déjame responder, ya llegué, y le das otra vez. ¿Me entiendes? Fíjate, en una cosa tan sencilla, aquí y ahora, no nos tenemos que poner de acuerdo. Y lo más seguro es que no nos podríamos poner de acuerdo ni dándole una hora más aquí. ¿Por qué? Porque hay contextos que yo no sé, no te conozco, o sea, no sé. Pero lo que sí podríamos hacer es en lo puntual. Lo puntual es yo ya he llegado a mi destino, estoy diciendo, seamos puntuales, quita el micrófono, etcétera, y sigues con la misma. Si estoy equivocado, listo, estoy equivocado, no te entendí. Pero esta actitud de poder no responder al momento presente creo que es lo que realmente más daño hace. Yo no me queda duda de que sí está sufriendo. Seguramente puede estar sufriendo. Ahora, la cuestión es, ¿estás sufriendo? ¿Estás uniendo tus sufrimientos a los de Cristo en el momento presente? ¿O tus sufrimientos se proyectan a lo del pasado y se proyectan a lo del futuro? Déjame te aviso, al pasado no puedes regresar y al futuro no tienes acceso. Si estás sufriendo, abraza tu sufrimiento en este contexto. Que puedes solucionarlo de alguna manera, puedes relajarte o tranquilizarte o calmarte tu sufrimiento de alguna manera en este momento, mientras sean medios legítimos y morales, hazlo. Porque si no, a veces en el hacernos las víctimas o en el dramatizar y todo eso, dejamos de poner los elementos necesarios que podrían ayudar a, si no quitar nuestro sufrimiento, a menos a minorarlo. Pero es esta la clave para mí. No necesito estar de acuerdo, pero es respondamos al momento presente. Es aquí y ahora, ¿no? Entonces, en lo muy sencillo que pudiera parecer, porque si no nos vamos a obsesionar y ahí sí se nos va a ir la cabeza, ¿va? Y no necesariamente porque la CIA tenga un plan, ¿va? Aunque pudiera también serlo por eso, ¿no? Bueno, los dejo, Dios les bendiga y me encomiendo a su oración.